Bien, los ganglios basales son estructuras profundas del cerebro que van a participar, como ya habíamos dicho, principalmente en la modulación motora. ¿Okay? Como les había comentado hace rato, nosotros damos órdenes de ejecución motora que se da por grupos musculares. Entonces, si yo quiero extender mi mano, la orden va hacia todo mi miembro superior para que éste se extienda. ¿Cómo voy eliminando componentes para poder llegar al movimiento únicamente de la mano? Bueno, a través, como ya habíamos mencionado, de estas estructuras, vestíbulo, cerebelo y ganglios basales. Los ganglios basales son el componente más importante en esta parte y tan es así que las manifestaciones clínicas de alteraciones de los ganglios basales se traducen en movimientos muy gruesos. Bien, entonces vamos a ver, son un conjunto de núcleos, tienen funciones de los tres tipos, la más importante, la más estudiada y la más clara es la función motora, pero tienen también funciones sensitivas y funciones cognitivas. ¿Okay? Entonces hay algunas estructuras que no vamos a mencionar, cuyos componentes son principalmente estos. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar solo en lo motor. Bien, vamos a hacer un esquema con el que vamos a explicar esto. Bien, entonces el sistema de ganglios basales va a ser la interacción entre todas estas estructuras para que podamos tener una orden proveniente de la corteza. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente forma. Esta sería la corteza. Vamos a dividir en tres partes. Aquí ya sabemos que está la médula espinal, que esta va a transferir la orden hacia el músculo. Bien, luego aquí vamos a tener una estructura. Bien, y esta de aquí arriba es la corteza. Váyanlo copiando, ahorita les voy a explicar qué es cada uno. Bien. Bien. Cuando me digan, comenzamos. Bien, ¿podemos continuar? Sí, doctor. Bien, bueno, aquí vamos, lo que observamos en este esquema que observan aquí
es el circuito funcional de los ganglios basales. Fue descrito por unos autores o unos neurofisiólogos que se llamaban Alvin Young y Penny a mediados de los 80s, y hasta la fecha es vigente. Ahorita vamos a ver algunas modificaciones, pero bien, explica la manera en que se conectan estos núcleos formando un circuito que es el que nos va a permitir la modulación motora, como habíamos mencionado. Entonces, en esta parte tenemos la corteza motora primaria, que ya sabemos que a través de una motoneurona superior estimula a la médula espinal, que esta a su vez a través de una motoneurona inferior estimula al músculo. Aquí las fibras en rojo son glutamatérgicas, en verde colinérgicas y en azul GABAérgicas. Tenemos unas dopaminérgicas que todavía no vamos a poner, pero ya las marqué ahí en la clave. Bien, entonces esta es la vía piramidal, ya la conocemos, y esto va a ser el componente más importante de la extrapiramidal. ¿Qué pasa antes de que salga la orden a través de la corteza? Aquí vamos a poner esto. Pero todo esto es mi corteza motora, esta es la primaria y estas son los accesorios o de asociación. Bien, entonces esta vía ya la conocemos, ya saben qué pasa si corto la conexión en la superior o qué pasa si corto la conexión en la inferior. Nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, mis cortezas motoras accesorias, antes de mandar la orden ejecutiva hacia la médula espinal, van a mandar una orden hacia el cuerpo estriado. Esta conexión de la corteza, de las cortezas accesorias hacia el cuerpo estriado, es bilateral y decusa. Entonces, del hemisferio de la corteza motora, del hemisferio derecho mando información hacia ambos cuerpos estriados y del izquierdo también mando hacia ambos cuerpos estriados. ¿Qué hace la corteza? Bueno, perdón que interrumpa, voy a darles los nombres de los núcleos. Este que está marcado como CPU es caudoputamen, o sea que está formado por el núcleo caudado y el putamen, ambos en conjunto forman el cuerpo estriado. Entonces, este CPU es cuerpo estriado. Aquí tenemos GPE, globo pálido externo. Aquí abajo tenemos núcleo subtalámico. Aquí tenemos el globo pálido interno y la sustancia negra compacta. Estos se ponen en conjunto, aunque anatómicamente están distantes, funcionalmente forman una unidad. Entonces, globo pálido interno y sustancia negra compacta. ¿Ok? Luego tenemos al tálamo y regresamos a mis cortezas accesorias. Y aquí en medio tenemos a la sustancia negra reticular. ¿Alguna duda con esto? No, doctor. Bien, entonces, ahora sí, mis cortezas accesorias se van a conectar con el cuerpo estriado. Es una conexión de tipo glutamatérgico, por lo tanto es excitatoria. ¿Ok? Este cuerpo estriado es muy importante. ¿Por qué? Si observamos, tenemos un circuito, tenemos interconexiones entre todas estas estructuras, ¿ok? Pero el único que recibe información proveniente de la corteza es precisamente este cuerpo estriado. Por lo tanto, se le va a denominar como núcleo de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque es el que está recibiendo la información o es a través de este que entra la información proveniente de la corteza. La corteza no se está conectando, por lo menos no en este momento, con los demás. Entonces el cuerpo estriado se considera núcleo de entrada. Está recibiendo la información de la corteza. Recuerden en las neuronas cuando pongo la bolita es el origen y el triángulo es la terminal. Entonces la información aquí se origina en la corteza y llega al cuerpo estriado. Por lo tanto es el sitio o el núcleo de entrada de todo mi sistema de ganglios basales. Después, ¿qué va a hacer el cuerpo estriado? Bueno, si observamos tiene dos conexiones. Ambas son de tipo GABAérgico, por lo tanto son inhibitorias. Una va al globo pálido externo y otra va al globo pálido interno y la sustancia negra compacta. ¿Okay? De este conjunto, la información sale al tálamo y del tálamo regresa a la corteza. Si se acuerdan, alguna vez mencionamos, toda la información que va a llegar a mi corteza tiene que pasar por el tálamo, forzosamente, excepto la olfatoria, porque es una señal de alarma, pero todo lo demás que sea sensitivo tiene que pasar por el tálamo, lo visual, lo auditivo, etc. Entonces, si observan, conecto mi cuerpo estriado con estas estructuras y de ahí la mando al tálamo. Por este lado conecto mi cuerpo estriado también con estas estructuras, pero a través de dos relevos y lo mando al tálamo. Entonces, estos dos se consideran los núcleos de salida. Entonces, la información llega a mi circuito de ganglios basales a través del cuerpo estriado y sale de este hacia el tálamo a través de mis núcleos de salida, globo pálido externo y sustancia negra
compacta. De ahí va al tálamo, dependiendo del tipo de información, pues va a diferentes núcleos talámicos y de ahí se va de nuevo a las cortezas accesorias, donde estas ya, una vez discriminada, ordenada, modulada, etcétera, la mandan de regreso a la corteza primaria y la primaria ya manda la orden ejecutiva hacia el músculo a través de la médula espinal. Entonces aquí lo que llevamos es esto, la corteza manda una señal hacia el cuerpo estriado, que es el núcleo de entrada. De alguna o de otra manera, se va a conectar con los de salida para enviarla hacia el tálamo y vamos a ver las dos conexiones. Entonces, lo primero que tienen que saber, o lo siguiente que tienen que saber, es esto. Si yo conecto mi núcleo de entrada a través de una sola fibra con los de salida, voy a generar una vía y esta vía le voy a llamar vía directa. ¿Por qué se llama directa? Porque conecta el de entrada directamente con los de salida. ¿Ok? Y si conecto de entrada con los de salida, pero a través de relevos, a esta vía le vamos a llamar vía indirecta. Entonces tengo dos vías dentro de mi circuito de ganglios basales. Una que conecta la orden de entrada con la salida y regresa. Y otra que conecta la orden de entrada con la salida, pero a través de dos relevos. Entonces, directa e indirecta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, vamos a ver cómo funciona. Vamos a irnos primero con la directa, pues porque es más sencilla. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahorita nos vamos a olvidar de esto. Es más, se los voy a borrar. Okay. ¿Qué está haciendo la corteza sobre el cuerpo estriado? Que está liberando glutamato, por lo tanto lo va a activar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando mi corteza motora manda una señal al cuerpo estriado, se enciende. ¿Por qué? Porque estoy liberando glutamato. ¿Ok? Si enciendo al cuerpo estriado, pues va a comenzar a trabajar de forma más importante y va a comenzar a liberar grandes cantidades de GABA sobre mis núcleos de salida. ¿Vale? Entonces, la corteza enciende al cuerpo estriado. Como libera GABA sobre la salida, los va a apagar. Al momento que se enciende, comienza a liberar todavía más GABA. Por lo tanto, se apagan estos. ¿Ok? Estos que en condiciones normales liberaban GABA, como los estoy apagando, dejan de liberar GABA sobre el tálamo. Si yo le quito el aporte GABAérgico al tálamo, ¿qué le pasa? ¿Se prende o se apaga? Se apaga, ¿no? Se apaga, claro. No, otra vez. Si le quito el aporte GABAérgico a estas neuronas en condiciones normales, liberan GABA. Entonces, normalmente lo están apagando. Si se lo quito, ¿qué le va a pasar al tálamo? Se prende. Se va a encender, ¿ok? ¿Por qué lo estoy encendiendo? Porque estoy quitándole su aporte GABAérgico. Si enciendo al tálamo, como libera glutamato acá, se va a encender mi corteza. Esto es lo importante. Entonces les van a poner en su examen, ¿cuál es el efecto de la activación de la vía directa? El efecto de la activación de la vía directa es encender ¿a quién? A la corteza cerebral. La corteza. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro el mecanismo? Entonces, la corteza manda una señal al cuerpo estriado que apaga a los núcleos de salida. Los núcleos de salida normalmente apagan al tálamo, pero como ya los apagué, se enciende y enciende directamente a la corteza. Entonces, el resultado de la activación de la vía directa del circuito de ganglios basales es encender a mi corteza motora. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de esta conexión. Ahora vamos a ponerlo de nuevo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, entonces recuérdense eso. La vía directa enciende a la corteza. Bueno, vamos a borrar. Vamos a borrar todo. Ahora, ¿qué pasa con la otra vía? Aquí. Estriado, globo pálido externo, núcleo subtalámico, pálido interno y sustancia negra compacta, tálamo, y aquí voy a dejar a la sustancia negra reticular que todavía no la vemos. Entonces, lo normal es esto, la corteza enciende al cuerpo estriado, el subtalámico enciende a los de salida y el tálamo enciende a la corteza. El cuerpo estriado apaga el globo pálido, el pálido apaga el subtalámico y los de salida apagan el tálamo. Esto es lo normal. Entonces, ahora, ¿qué sucede con la otra vía? La corteza enciende al cuerpo estriado, le manda una señal de tipo glutamatérgico. ¿Qué le pasa? Se activa nuevamente. Como lo estoy activando, comienzo a liberar mucho GABA
sobre el cuerpo estriado. ¿Qué le va a pasar al cuerpo estriado? Perdón, al globo pálido externo. Se apaga. Entonces, prendo el estriado, comienza a liberar GABA sobre el pálido externo y este se apaga. Como en condiciones normales liberaba GABA sobre el subtalámico, pero ahora ya no lo va a hacer porque ya lo apagué, le estoy quitando esto. ¿Qué le pasa al subtalámico? Pues ahora el subtalámico se va a encender y este automáticamente enciende a los de salida. Entonces, como ahora van a trabajar de más, pues van a empezar a liberar mucho GABA sobre el tálamo. ¿Qué le va a pasar al tálamo? Se apaga. Y si lo apago, quito el componente glutamatérgico sobre la corteza. Ahora, ¿qué le va a pasar a la corteza? ¿Se apaga? También se va a apagar. ¿Ok? Entonces tengo dos vías. ¿Okay? Esto recuerden, ¿qué hace la vía directa? Enciende a la corteza. ¿Qué hace la vía indirecta? Apaga a la corteza. Tengo dos vías. ¿Ok? Una que me permite activar a mi corteza y otra que me permite inactivarla. Es importante que recuerden qué tipo de neurotransmisor libera cada una de estas estructuras. Entonces recuerden, el GABA siempre va a ser inhibidor, el glutamato siempre va a ser excitador y la acetilcolina y la dopamina pueden ser de cualquiera de los dos. ¿De qué va a depender? Del tipo de receptor al que estimulen. Todos los receptores para GABA siempre van a generar potenciales postsinápticos excitatorios. Si ya hicieron su tarea, que por ahí ya subieron un par. ¿Por qué? Porque todos los GABA A y los GABA C son canales de cloro. Entonces, si meto cloro, baja el potencial. Y los GABA B son metabotrópicos, pero acoplados a GI. Entonces, van a ser inhibitorios. Entonces, siempre que yo estimule un receptor GABAérgico, el resultado va a ser inactivación. Con el glutamato pasa lo opuesto. ¿Okay? Todos los ionotrópicos, el AMPA, el canato van a generar corrientes de sodio. Y los metabotrópicos, los MGLU, van a generar activación. Entonces, GABA siempre apaga, glutamato siempre enciende. Pero con el resto de los neurotransmisores varía. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, ya vimos los nicotínicos que están aquí, siempre van a ser excitatorios. Pero si nos vamos a los muscarínicos, pues los M1 son excitatorios, de la familia M2 son inhibitorios. Con la dopamina, los de la familia D1 son excitatorios y los de la familia D2 son inhibitorios. Entonces, el efecto de los neurotransmisores no depende del neurotransmisor en sí, depende de su receptor. Entonces, es importante aquí que recuerden que el neurotransmisor se libera para poder entender cada uno de los pasos. Voy a borrar y vamos a ponerlo de nuevo todo completo. Bien. Entonces, otra vez. Tengo aquí el cuerpo estriado, el pálido externo, el subtalámico, el pálido interno, sustancia negra compacta, sustancia negra articular y tálamo. Otra vez, ¿qué libera la corteza sobre el cuerpo estriado? Siempre libera glutamato. ¿Qué otra es glutamatérgica? La del subtalámico sobre las de salida y la del tálamo sobre la corteza. ¿Okay? ¿Cuáles son inhibitorias? Cuerpo estriado sobre los de salida que forman la directa, cuerpo estriado sobre los relevos que forman la indirecta y los dos globos pálidos también son GABAérgicos. Entonces el externo inhibe al subtalámico y el interno, los de salida, inhiben al tálamo. Bien, entonces ya sé que la vía directa me permite activar a la corteza y que la vía indirecta me permite inactivar a la corteza. ¿Qué creen que pasa si ambas vías se activan al mismo tiempo? ¿Qué creen que pasaría? ¿Como un cortocircuito? Puede ser. Claro, sí, exactamente eso va a pasar. Tengo una vía que ¿qué le hace a mi corteza? La enciende. Y tengo otra vía que ¿qué le hace a mi corteza? La apaga. Si las dos se dan al mismo tiempo, la corteza no va a saber qué hacer, se va a trabar. ¿Ok? Entonces, ¿pueden funcionar al mismo tiempo? Sí, de hecho lo hacen, pero no sobre la misma área cortical. Si recuerdan, nuestras cortezas motoras y sensitivas tenían un homúnculo que les debieron haber enseñado en anatomía. ¿Ok? Me les ponían aquí un monito, ¿no? Con varios capítulos, les ponen aquí una boca enorme y una mano enorme por acá y aquí un piecito, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partes del cuerpo que son inervadas por la corteza motora sensitiva, bueno, que reciben conexiones
de estas cortezas y vamos a observar pues que hay áreas que tienen mayor importancia que otras. Entonces, la importancia de los ganglios basales es la modulación y la discriminación del movimiento. ¿A qué nos referimos con discriminación? Les repito lo de hace rato. Si yo me quisiera mover y no tuviera sistema extrapiramidal, si yo solo mandara señales de aquí a acá y de aquí a acá, mis movimientos serían muy bruscos. ¿Okay? Otra vez el mismo ejemplo. Si yo quisiera extender mi dedo y no tuviera sistema extrapiramidal, haría esto. ¿Okay? Si me quisiera parar de la silla y no tuviera sistema extrapiramidal, lo más seguro es que me aventaría y me caería. ¿Por qué? Porque no puedo discriminar el movimiento. La discriminación consiste en ir alternando estas dos vías para poder ir activando o inactivando diferentes áreas de mi corteza. Entonces, si yo quiero extender mi dedo índice, mi sistema extrapiramidal o mis ganglios basales lo que hacen es que mi vía directa va a ir a activar al área cortical de mi dedo índice y mi vía indirecta va a ir a actuar sobre el resto de mis dedos. Y eso me permite que nada más se mueva uno. Repito, si esto no funcionara, ¿qué voy a hacer? Ni siquiera abriría los 5 dedos, haría todo este movimiento. Entonces, esa es la discriminación. ¿Cómo la hago? Mediante dos vías. Una que me permite activar a la corteza para que se mueva la parte específica y otra que me inactiva mi corteza para apagar a todo lo demás que no quiero mover. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Correcto. Entonces actúan al mismo tiempo, pero no sobre la misma estructura cortical o sobre la misma área específica cortical. Si lo hicieran al mismo tiempo pasaría, no sé si alguna vez han visto o han ahí en una película o incluso lo hayan llegado a hacer ustedes en alguna fiesta, sujetos, por ejemplo, que consumen tachas. Las tachas pegan al sistema dopaminérgico que ahorita vamos a ver y lo que hacen es que después de cierta dosis se quedan trabados, se quedan en rigidez. No se pueden mover. ¿Por qué? Porque están recibiendo sus corteza órdenes de las dos vías. Entonces ya no sabe qué hacer la corteza, o me prendo o me apago. Entonces, como no sé qué hacer, se traba. ¿Ok? Entonces sí funcionan al mismo tiempo, pero no sobre el mismo punto de la corteza. Eso me permite, volvemos al ejemplo, que este se active y que los otros queden inactivos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, correcto. Entonces, ¿por qué tengo dos vías? Porque el movimiento se tiene que discriminar. ¿Ok? Si no las tuviera, mis movimientos serían muy bruscos. Y de ahí vienen las alteraciones. Bien, antes de ver las alteraciones, vamos a ver el punto que nos falta, que es la sustancia negra reticular. ¿Ok? Y esta va a ser una vía dopaminérgica. Y la sustancia negra hace esto. ¿Qué observan? Está estimulando al cuerpo estriado, la sustancia. Okay. No sabemos todavía si lo está estimulando, porque no sé cuál va a ser su efecto. Pero ¿qué tiene de diferente con el resto? Aparte de ser dopaminérgica, no es el único dopaminérgico que tenemos, pero ¿qué más ven diferente? Que no es una señal que empieza por la corteza. Ok, y es proveniente del núcleo, pero bueno, por ejemplo, este tampoco es proveniente de la corteza, este es aquí, este es aquí, pero quiero pensar que lo que dices es que no está formando como parte del circuito como tal, sino que está aislada, ¿no? Que nada más va a actuar aquí. ¿Qué más ven? ¿Qué otra diferencia tiene con las demás? Que son dos fibras. Claro, que son dos fibras. Eso es muy importante y vamos a explicar el por qué. Bien, correcto. Acuérdense, tienen que ser muy observadores para que sean muy buenos médicos. Entonces hay que observar bien. Esa es una diferencia. Esta tiene una, y aquí tengo dos. El cuerpo estriado lo vamos a dividir en dos poblaciones. El cuerpo estriado tiene unas neuronas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la médula? ¿Dónde pongo el librito? Bueno, voy a borrar esta parte que ahorita no la vamos a utilizar. Acuérdense de los neurotransmisores. Hablábamos de la médula, ¿no? Y decíamos, aquí tengo los somas de las motoneuronas alfa y los somas de las gamma, que son pequeñas. Y acá en la corteza dijimos que los somas de las motoneuronas superiores también eran muy grandes, que estaban en la quinta capa, y que se les denominan células gigantes de Betz, precisamente por su gran tamaño. Bueno, en el cuerpo estriado tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espinosas medianas. ¿Por qué se llaman medianas? Pues porque están entre el tamaño de estas pequeñitas y las células más grandes. ¿Por qué se llaman espinosas? Porque si las viéramos al microscopio, pues se verían así, con muchas dendritas. Esa es una de las características
de la población del cuerpo estriado. ¿Qué otra característica tiene? Todas sus neuronas son de proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca se van a conectar dentro del núcleo. Como podemos observar aquí, estas salen del núcleo y proyectan o conectan en el palio externo. Estas salen del núcleo y conectan o proyectan hacia los núcleos de salida. ¿Qué otra característica tienen? Además de eso, que siempre van a ser neuronas de tipo GABAérgico, como lo podemos ver aquí. Esta libera GABA y esta libera GABA. ¿Por qué la divido en dos poblaciones entonces, si son las mismas neuronas? Por los receptores que expresan. ¿Ok? Vamos a observar que los receptores de la vía de las neuronas espinosas medianas que forman parte de las proyecciones de la vía directa expresan en su superficie un receptor de tipo D1. ¿Ok? ¿Para quién es el D1? Pues para dopamina. ¿Ok? Y las mismas neuronas espinosas medianas, pero que proyectan sus fibras hacia la vía indirecta, van a expresar un receptor de tipo D2. Ya debieron de haber hecho su tarea. ¿Qué diferencia hay entre un D1 y un D2? ¿Quién me dice? Puede ser que una está acoplada a GS y la otra a GI. No puede ser. Eso es justamente. ¿Cuál es cuál? La D1 es acoplada a GS y la D2 a... Correcto. Y la D2 a GI. Excelente. Gracias. Bien. ¿Qué diferencia voy a encontrar entonces? El efecto de la dopamina sobre las dos vías. GS, pues ya sabemos, es estimulante. Entonces, cuando yo libero dopamina de mi sustancia negra sobre la vía directa, ¿qué le va a pasar? Se enciende. Pero cuando libero dopamina sobre la vía indirecta, ¿qué le va a pasar? Se apaga. ¿Por qué? Porque este es GS y este es GI. Entonces, esta la dejamos al final porque es un modulador del sistema de gánglios. Entonces, mi corteza no se va a poner a pensar, pues ahorita le voy a mandar nada más a las de espinosas medianas de este lado y yo luego le mando a las de acá. No, la corteza empieza a mandar glutamato de manera constante o en respuesta a los estímulos que recibe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a modular o cómo voy a poder saber cuál de las dos vías va a funcionar y sobre qué área? A través de la participación de la sustancia negra compacta. Entonces, en la vigilia, cuando estamos despiertos, liberamos grandes cantidades de dopamina de la sustancia negra sobre el cuerpo estriado y eso permite que mi vía directa esté más activa que la indirecta. No quiere decir que esta se apague totalmente, ¿okay? Pero está menos activa y eso nos permite que cuando estemos despiertos, pues nos podamos mover. ¿Okay? Cuando estamos dormidos disminuye la liberación de dopamina, ¿okay? Y queda predominancia de la vía indirecta. Entonces, la corteza siempre va a ser estimulante. La corteza no va a tener neuronas inhibitoras ni neuronas de otro tipo. ¿Por qué? Porque podría presentar fallas. Entonces, para evitarnos eso, siempre voy a mandar glutamato. ¿Cómo lo voy a modular? A través de la sustancia negra reticular. Entonces, en condiciones normales, durante la vigilia, predomina la vía directa, que ya dijimos que activa a la corteza. Eso nos permite estar activos y movernos. ¿Ok? Cuando no necesitamos eso, va a predominar la vía indirecta. Cuando estamos descansando, pues no necesitamos movernos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a las fallas. Esto es cómo funciona de manera normal, pero las fallas del sistema de ganglios basales pues son muy importantes y las manifestaciones motoras de estos también van a ser muy claras. Entonces, el primer trastorno del que vamos a hablar pues es la degeneración precisamente de la sustancia negra reticular. Si yo quito esto de aquí, me va a dar un trastorno muy característico que se conoce como enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra reticular. No estas de acá de la compacta, las de la reticular que liberaban dopamina. Digo liberaban pues porque lo van a dejar de hacer. Desaparecen esas neuronas, se degeneran y se pierden. Entonces, ¿qué le va a pasar a un sujeto que tiene Parkinson? Deja de liberar dopamina sobre su cuerpo estriado. Por lo tanto, deja de estimular a su vía directa. ¿Sí queda claro?
¿Por qué? Porque el D1, cuando recibía dopamina, la encendía. Entonces voy a dejar de estimular esta, va a desaparecer. ¿Ok? Y voy a dejar de inhibir a esta otra. ¿Ok? Ya no voy a activar al D2, que era inhibitorio. Como la dejo de inhibir y esta sigue recibiendo estímulos de la corteza, ¿qué creen que le pasa a la indirecta? Se activa. Entonces, un sujeto que no tiene dopamina en su sustancia negra o que deja de liberar dopamina de la sustancia negra al cuerpo estriado o que pierde su vía nigroestriatal va a tener predominancia de la vía indirecta. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el efecto sobre su corteza? Pues ya lo dijimos, la vía indirecta que le hace a la corteza la apaga. Por lo tanto, la enfermedad de Parkinson se considera un trastorno hipomotor. ¿Por qué hipo? Porque su efecto es apagar a la corteza. Entonces, otra vez, dejo de liberar la dopamina que encendía a la directa, se apaga. Dejo de liberar la dopamina que apagaba a la indirecta, se enciende. Si yo enciendo la indirecta, apago la corteza, tengo un trastorno hipomotor. ¿Cuáles son sus características? Vale, es temblor, rigidez, que esta rigidez se describe como de rueda dentada, hipocinesia y bradicinesia. Esta es la tetrada clásica de un sujeto con enfermedad de Parkinson. Se acompaña de algunas otras como facies de máscara, en la cual la cara del sujeto es totalmente inexpresiva. Pero esta es la tetrada clásica. Un sujeto con estas manifestaciones sabemos que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Ok? ¿Quién me dice qué es cada una de estas manifestaciones? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué le suenan? El temblor, pues es muy claro, ¿no? Tenemos un sujeto con temblor. El temblor se describe como temblor en cuentamonedas hacen este movimiento, así como se ven imán. ¿Ok? Es muy característico. ¿Sale? La rigidez en rueda dentada se explica así como si tuviéramos engranes o ruedas dentadas en nuestras articulaciones. Entonces, si yo quiero mover mi codo, puedo hacerlo así normalmente, pero si tuviera Parkinson, lo haría por pasos. Esa es una rigidez en rueda dentada, como si tuviéramos una manecilla de reloj. ¿Ok? La hipocinesia, como su nombre lo indica, es poco movimiento. ¿Ok? La hipocinesia se manifiesta con una dificultad para iniciar el movimiento. Si yo estoy aquí sentado y me quiero levantar, me voy a tardar mucho tiempo. Ya una vez que me levanto me puedo mover. Incluso los sujetos que tienen Parkinson les cuesta trabajo detenerse. ¿Ok? Pero lo más difícil es iniciar el movimiento. Si estoy acostado y me tengo que parar, me voy a tardar mucho tiempo en poder levantarme. Si hay una urgencia, si tiembla, si hay un incendio, etcétera, no voy a poder salir corriendo porque tengo hipocinesia. Es una dificultad para iniciar el movimiento. Y la bradicinesia son movimientos cortos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un sujeto que tiene Parkinson, en vez de llevar una marcha normal, hace pasos muy chiquitos y los hace casi con las puntas. Se denomina marcha festinante. Estas son las manifestaciones del Parkinson. ¿Por qué tiene estas manifestaciones? Porque tiene un trastorno hipomotor. El temblor no viene desde acá, el temblor se integra en la médula espinal. Como me están fallando las señales de salida, y ya conocemos los reflejos, puede estar integrando reflejos entre la médula y el músculo, y eso es lo que le va a dar el temblor. Pero la rigidez, la hipocinesia y la bradicinesia provienen de la falla a este nivel. ¿Por qué falló la corteza? Porque está predominando mi vía indirecta, y eso la va a apagar. Eso le da la característica de ser un trastorno de tipo hipomotor. Se pensaría lo contrario, porque yo veo un sujeto que está así todo el día, pues pienso que sí tiene movimiento, pero no es un movimiento que provenga de la corteza, insisto, es un movimiento que se integra en la médula espinal. Entonces es un trastorno hipomotor. ¿Qué le harían a un sujeto que tiene Parkinson? ¿Qué le darían de tratamiento? Dopamina. Pues sí, eso sería lo más lógico. ¿Por qué? Porque no tengo dopamina. Lo que está fallando es la dopamina que llega aquí y la dopamina que llega acá. Sin embargo, no le puedo dar dopamina porque no llega, no atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces le voy a dar un precursor. En la vía de síntesis de las catecolaminas tenemos un precursor de la dopamina que se llama levodopa o L-dopa. La L-dopa sí, se la dan. Él mismo la metaboliza, la convierte en dopamina una vez que atravesó y ya puede funcionar. ¿Qué otra cosa le puedo dar? Pues agonistas dopaminérgicos, ¿ok? Específicamente o preferentemente para la familia
de 1. Si le doy para de 2, pues le voy a aprender más la indirecta y no va a servir para nada. Le tengo que dar para de 1. Entonces aquí es importante lo siguiente. Si no han hecho su tarea o si lo hicieron al aventón o si nada más la copiaron, pues no van a entender estos detalles. Ya vimos varios los receptores, la diferencia entre el de 1 y el de 2. Ambos son metabotrópicos, GS, GI. ¿Ok? Les puse ahí en su tabla que escribieran agonistas y antagonistas para cada uno de los receptores. Entonces, si ya saben cuáles son, no les van a preguntar cuál es la dosis de bromocriptina para no sé qué tomar. No, pero sí tienen que saber que puede utilizar un agonista, en este caso, para suplir la función de la dopamina que no está llegando. ¿Ok? Entonces es importante que vean bien su tabla, que entiendan cada uno de los procesos y también las conexiones que ya vimos, si es GABAérgico, si es glutamatérgico, etcétera, lo pueden resolver más fácilmente si hacen bien esa tarea. Bien, entonces la degeneración de la sustancia negra reticular me genera enfermedad de Parkinson. ¿Cómo la puedo mejorar? Obviamente estos sujetos no se curan, pero pueden mejorar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Le puedo dar un precursor de dopamina o un agonista de los receptores que me están fallando. ¿Por qué me fallan? Porque no están recibiendo la dopamina. Bien, ahora, ¿qué otra cosa tienen estos sujetos? Bueno, un sujeto que tiene Parkinson, pues tiene una disminución abrupta de su calidad de vida, y que el hecho de no poder moverse por estas manifestaciones, pues un sujeto con un Parkinson avanzado ya no se levanta de la cama, no puede comer por sí solo, no puede ir al baño, no puede hacer absolutamente nada. Y como dijimos al inicio, los ganglios basales tienen funciones motoras, sensitivas y cognitivas, y también se ve muy afectada su función cognitiva con la degeneración de la sustancia negra. Entonces estos sujetos pueden tener demencia y sobre todo tienen depresión. El sujeto con Parkinson se muere de depresión, tiene la propia depresión de la falta o de la falla en el sistema dopaminérgico, más la depresión provocada por la incapacidad para desarrollar cualquiera de sus funciones. Es un sujeto que no puede ni amarrarse las agujetas ni comer por sí solo ni nada. Obviamente se va a deprimir y de eso muere el sujeto parkinsónico. Bien, ¿alguna duda con esta parte? No, doctor. No, doctor. Bien, vamos a ver el siguiente trastorno. No, lo voy a poner ya un poquito más rápido. Ya se lo tiene que empezar a saber. Y aquí está, ¿no? Entonces la corteza, el cuerpo estriado, el páreo interno, el subtalámico. Le voy a poner aquí los de salida, la sustancia neuroarticular y el tálamo. Aquí es así, aquí es así, aquí es así. Directa, directa, salida, y esta ya la sabemos. Ok, ahora, ¿qué pasa? Es otra lesión muy común, bueno, relativamente común, que es la lesión del núcleo subtalámico. ¿Ok? Entonces ahora vamos a quitar al núcleo subtalámico. ¿Qué estoy quitando? ¿Un componente de quién? De la vía indirecta. De la indirecta. ¿Quién va a predominar ahora? La directa. La directa. ¿Y cuál dijimos que era el efecto de la directa? Activación de la corteza. Encender a mi corteza, activación de la corteza. Entonces la lesión del núcleo subtalámico me va a dar un trastorno hipermotor. ¿Por qué es hipermotor? Porque activó la corteza. ¿Por qué el Parkinson era hipomotor? Porque apagaba la corteza. Este trastorno hipermotor se va a llamar hemivalismo. Ovalismo. ¿De qué va a depender que sea hemiovalismo? Pues de que se lesione los dos núcleos subtalámicos, uno de cada lado, solo uno. La lesión del núcleo subtalámico normalmente es por trauma o por lesiones vasculares, ya sea isquemia o hemorragia. Entonces hay que tener muy mala suerte para que se nos lesionen los dos. Lo más común es el hemivalismo, o sea que voy a tener valismo solo de un lado. ¿Qué es el hemivalismo? Se los debieron de haber platicado alguna vez. Son precisamente movimientos balísticos. Y todos hemos visto alguna vez en los Juegos Olímpicos el lanzamiento de bala, que es una bola de metal ahí muy pesada, ¿no? Y han visto cómo se hace el movimiento, dan un par de vueltas para impulsarse y después la avientan de esta forma. Entonces los movimientos balísticos se expresan de manera muy importante en ambas extremidades, pero sobre todo en las superiores. Y son precisamente como les mencionaba hace rato, si yo quiero mover mi dedo y tengo destrucción del núcleo subtalámico, voy a hacer un movimiento balístico. Este es un movimiento de tipo balístico. ¿Okay? Movimientos abruptos, gruesos, fuertes y rápidos.
¿Qué le está faltando? La discriminación. Entonces, como estoy estimulando mi corteza porque solo sirve la directa, dejé de apagar al resto de mis grupos musculares. Entonces voy a presentar este tipo de movimientos. Si tengo la mala suerte de que se me dé de los dos lados, pues lo voy a hacer siempre con ambas extremidades. Entonces es un trastorno de tipo hipermotor. ¿Okay? Este realmente no tiene tratamiento. ¿Okay? Podríamos, por ejemplo, pues podemos estimular a la vía indirecta aquí con un D2. No, porque la interrupción es justo aquí en medio. Si le doy un glutamatérgico, pues voy a enseñar todo su sistema glutamatérgico, entonces no lo puedo dar. No tiene un tratamiento como tal. ¿Okay? Se pueden utilizar, por ejemplo, algunos moduladores como la haloperidol, etcétera, pero lo que van a hacer es generarle catalepsia al sujeto y lo único que va a hacer es que va a dejar de moverse, pero eso no quiere decir que está mejorando su balismo, sino que no se puede mover, pero para nada. No puede hacer absolutamente ningún movimiento de ningún tipo, entonces realmente no tienen tratamiento. ¿Okay? Los sujetos que tienen este tipo de trastorno pues van a presentar los movimientos balísticos de manera permanente. ¿Alguna duda con este? No. Bien. Vamos a ver el último, que también es muy importante y que ha incrementado su incidencia en las últimas décadas. Bien, otra vez tenemos corteza, pálido, subtalámico, cuerpo estriado, sustancia negra, luz de salida y otra vez el tálamo. Tálamo, salida, sustancia negra, cuerpo estriado, corteza, pálido externo y subtalámico. Veamos las conexiones. Glutamatérgica, 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 GABA, 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 y ya sabemos que la dopamina. Bien, el último trastorno que vamos a ver es la enfermedad de Huntington, y en la enfermedad de Huntington, ¿qué creen? Quien se daña es el cuerpo estriado. ¿Qué le estoy quitando a mi sistema de ganglios basales? ¿La de entrada? El núcleo de entrada. Entonces, pues ya no sirve nada, ni la directa ni la indirecta. ¿Qué me queda útil? Únicamente me va a quedar mi corteza primaria, que se va a conectar con la médula, que a su vez se va a conectar con el músculo. Todo lo demás no sirve. ¿Por qué? Porque quité mi núcleo de entrada. ¿Cómo me voy a mover? También con movimientos balísticos. Sin embargo, en este momento le vamos a llamar movimientos coreicos, y por eso se denomina corea de Huntington o enfermedad de Huntington. Esta enfermedad tiene un componente genético muy importante, aunque también puede ser adquirida por las mismas razones, por traumatismo o por, por lesión vascular. Tampoco tiene un tratamiento específico, no hay manera de corregirlo, no se curan. Ninguno de estos trastornos se cura, pero el Parkinson puede mejorar un poco. Este tampoco tiene. ¿Ok? ¿Por qué voy a tener movimientos coreicos o movimientos muy bruscos? Porque solo sirve mi vía piramidal. Entonces, ya recuerden, la corteza manda señales a los diferentes grupos de la médula y la médula la manda directamente al músculo. Entonces, volvemos a ver un ejemplo. Quiero mover mi mano y muevo todo. Y eso es por una falla en mi cuerpo estriado. Ya no tengo núcleo de entrada, pues ya no tengo absolutamente nada que hacer con todo esto. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, bueno, esa es la descripción del circuito funcional del sistema de ganglios basales en cuanto a lo motor, que les repito, es lo único que vamos a ver. Y vamos a ver un último detalle, que también es muy importante. Entonces aquí está otra vez la corteza, el cuerpo estriado, el pálido externo, el núcleo subtalámico, sustancia negra, los núcleos de salida y tálamo. Bueno, entonces aquí, 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 aquí y aquí. Y esta aquí ya vimos, ¿no? Bien, más o menos en 2013, otro grupo de investigadores describió una tercera vía. ¿Okay? Todavía no se conoce bien su función, pero morfológicamente ya está bien descrita, y le determinan o le llaman vía hiperdirecta. Y se llama hiperdirecta porque conecta, le voy a cambiar el color porque es glutamatérgica, conecta mi corteza, no la primaria, sino desde acá, con el núcleo subtalámico.
¿ok? Todavía no se determina bien su función, pero ya se sabe que existe. Solo se las menciono por si la llegan a leer por ahí. Bueno, pues que sepan que sí, efectivamente existe, pero no está bien determinada su función. Probablemente tenga funciones más bien cognitivas que motoras, pero bueno, existe ya y seguramente la van a encontrar por ahí, quizás en un libro muy reciente o en algún artículo en internet. Entonces, sí existe, pero para efectos de nuestro curso nos vamos a quedar con la directa y la indirecta, que son las que tienen implicaciones motoras. Pero bueno, existe esta. Si yo conecto mi corteza con mi núcleo subtalámico, obtengo una vía hiperdirecta. Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? No, doctor. ¿No? Bien, entonces recuerden qué tipo de neurotransmisor libera cada estructura, ¿ok? De los receptores, pues acuérdense del D1 y del D2. De los demás, pues no importa, porque el que sea, cualquiera que les pongan de GABA y cualquiera que les pongan glutamato, pues siempre va a ser inhibidor excitador respectivamente. Pero sí recuerden el D1, el D2, cómo funcionan, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el examen pues, les ponen ahí preguntas, no les van a decir qué receptor están las medianas de la vía directa, sino les van a poner el incremento de AMP cíclico de manera intracelular en unas neurosis espinosa mediana, tiene tal efecto. Y ya les van a poner ahí activación de la corteza, movimientos balísticos, bla, bla, bla. Entonces, hay que entender bien cómo están conectadas y cómo funcionan las conexiones, qué neurotransmisores y para este caso, qué tipo de receptor se expresa en esas células. Y bueno, y por otra parte también recordar bien qué sucede con las lesiones. Estos recuerden la lesión del estriado, Huntington, la lesión del subtalámico, Parkinson. Estos dos son hipermotores, ¿ok? En aunque ya no tengo un efecto del circuito sobre la corteza, se considera hipermotor porque está muy activa mi corteza primaria, justo porque ya no estoy modulándola a través de energía extrapiramidal. Entonces, el Huntington y el valismo o hemivalismo son hipermotores y el Parkinson es un trastorno de tipo hipomotor.